Kaixo egunon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco. Y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que te animo a darte de alta en el curso. Es gratuito y lo puedes seguir online. Te dejo el link en la descripción. Bueno, hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques. Y lo que podrás escuchar en este audio es la tercera parte del 14º bloque. En esta lección aprenderás a indicar posesión mediante el verbo eduki, a utilizar los números y a formar oraciones con el artículo indeterminado. Y antes de empezar, comentarte que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de los oyentes. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. Bueno, ¿qué? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vamos. Vamos a responder las siguientes preguntas declinando las palabras entre paréntesis. Por ejemplo, Nork dauzka lau zapi berri? Nork dauzka, ¿quién tiene? Pero en plural, claro. Lau zapi berri, lau, 4, zapi pañuelo, berri, nuevo. Nork dauzka lau zapi berri, ¿quién tiene 4 pañuelos nuevos? Y entre paréntesis tenemos el nombre Amaia. Entonces la respuesta correcta sería Amaiak dauzka lau zapi berri. Fíjate que preguntamos Nork, ¿quién? Entonces, delante del verbo, delante de dauzka, ponemos quién tiene. Amaiak dauzka lau zapi berri. Eso es muy importante, ¿eh? Bueno, empezamos. Nork dauka nire aterkia? Nork dauka, ¿quién tiene nire, mi, aterkia, paraguas? ¿Quién tiene mi paraguas? Y entre paréntesis tenemos el nombre Xavi. ¿La respuesta cuál sería? Venga, 5 segundos. Xabik dauka zure aterkia. Xabik, con Nork, dauka zure aterkia. Xavi tiene tu paraguas. Hurrengoa. Nork dauzka, ya vemos que es plural, hiru etxe Bilbon. Nork dauzka hiru etxe Bilbon. Hiru 3, etxe casa, Bilbon en Bilbao. ¿Quién tiene 3 casas en Bilbao? Entre paréntesis, gu. Entonces, nosotros tenemos 3 casas en Bilbao. ¿Cómo sería eso? Venga, 5 segundos. Guk dauzkagu hiru etxe Bilbon. Guk dauzkagu hiru etxe Bilbon. Oso ondo, ya vas mejorando, ¿eh? Hirugarrena. Nork dauzka bi belarritako berri? Nork dauzka bi belarritako berri? Nork dauzka, ya vemos que es dauzka y no dauka. ¿Quién tiene? En plural. Bi belarritako, bi 2, belarritako pendiente, berri, nuevo. ¿Quién tiene 2 pendientes nuevos? Así que, y entre paréntesis tenemos zu, tú, zu. 5 segundos. Zuk dauzkazu bi belarritako berri. Zuk dauzkazu, tú tienes, bi belarritako berri. 2 pendientes nuevos. Oso ondo. Hurrengoa. Laugarrena. Nork dauzka bi erloju? Nork dauzka bi erloju? ¿Quién tiene, en plural, claro, dauzka y no dauka, bi erloju? 2 relojes. Entre paréntesis, ura, L-I-A.
5 segundu. Cuidado, No es urak, sino ark dauzka bi erloju. Ark dauzka bi erloju. Para ura, el nork es ark, no urak. ¿Sí? Ark dauzka, ella, tiene bi erloju. 2 relojes. ¿Y por qué no bi erlojuak? Ark dauzka bi erlojuak. Vale, esto ya se explicó en un podcast anterior. Pero si decimos, es posible, es posible decir bi erlojuak, pero si decimos bi erlojuak, esos relojes son conocidos. ¿Sí? Ark dauzka bi erloju, estamos hablando de, 2 relojes. Ark dauzka bi erlojuak, ella tiene los 2 relojes. Ya sabemos de qué relojes estamos hablando. ¿Sí? Venga, siguiente, bosgarrena. Nork dauka arkatz bat. Nork dauka, quien tiene, pero en singular. Arkatz bat. Arkatz, ¿te acuerdas de lo que es? Arkatz es lápiz. Lápiz. Arkatz bat, un lápiz. ¿Quién tiene un lápiz? Nork dauka arkatz bat. Entre paréntesis, idoia. 5 segundu. Idoiak dauka arkatz bat. Idoiak dauka arkatz bat. Repito, es súper importante si estamos preguntando quién tiene, que delante del verbo dauka indiquemos que es idoia la que tiene. En castellano sería idoia tiene lápiz 1. Idoiak dauka arkatz bat. Súper importante, delante del verbo, si estamos preguntando nork dauka, ¿quién tiene? Pues idoiak dauka. Hurrengoa, 6. Nork dauzka lau aizpa. Nork dauzka lau aizpa. ¿Quién tiene, dauzka en plural, lau 4 aizpa hermanas? Nork dauzka lau aizpa. ¿Quién tiene 4 hermanas? Y entre paréntesis, emakume bat. Si alguien me pregunta, ¿se puede preguntar nork dauzka lau aizpak? Yo creo que no tiene sentido esto, ¿no? ¿Quién tiene las 4 hermanas? Esto en castellano no lo diríamos, ¿no? Se dice nork dauzka lau aizpa. ¿Quién tiene 4 hermanas? Entre paréntesis tenemos emakume bat, una mujer. 5 segundos. Emakume batek dauzka lau aizpa. Emakume batek dauzka lau aizpa. Oso ondo. 7. Nork dauka anaia bat. Nork dauka. Singular, ¿no? Nork dauka, ¿quién tiene? Anaia, hermano, bat, 1. Entre paréntesis, ander. 5 segundu. Anderrek dauka anaia bat. Anderrek dauka anaia bat. Anderrek dauka, Ander tiene anaia bat, un hermano. Hurrengoa. 8. Nork dauka zuen liburua. Nork dauka zuen liburua. Ya sabes lo que es liburua. Lo hemos visto 1000 veces, libro. ¿Pero qué es zuen liburua? ¿Sabes lo que es zure liburua, no? Zure liburua es tu libro. Y zuen liburua, vuestro libro. Nork dauka zuen liburua. ¿Quién tiene vuestro libro? Entre paréntesis, mutil batzuk. Mutil batzuk. Y ahora te pregunto, antes de los 5 segundos, ¿cuál es el nork de mutil batzuk? Vale, ¿lo tienes claro? Venga, pues 5 segundos. Mutil batzuek daukate gure liburua. Mutil batzuek daukate gure liburua.
¿Y por qué daukate? Pues porque es la tercera persona del plural. Si fuese un chico, mutil batek dauka gure liburua. Pero como es en plural, mutil batzuek, unos chicos, daukate gure liburua. ¿Te acuerdas cómo era yo tengo? Daukat. Y en plural sería dauzkat. Y nosotros, daukagu o dauzkagu, si tenemos más de uno. Y la tercera persona del plural es daukate. Y si fuese más de un libro, dauzkate liburuak. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta sería mutil batzuek daukate gure liburua. Los chicos tienen nuestro libro. Bederatzigarrena. Nork dauzka hiru telebista logelan. Nork dauzka, quien tiene en plural, hiru telebista, 3 televisores, logelan, en el dormitorio. Logelan, dormitorio. Bueno, y entre paréntesis tenemos ni. Venga, 5 segundos. Nik daukat hiru telebista logelan. ¿Lo he dicho bien? ¿No te ha sonado un poco raro? Nik daukat hiru telebista logelan. Piénsalo un poquito. Nik daukat hiru telebista logelan. Te suena un poco raro, ¿no? ¿Qué es lo que falla? A ver, dímelo. Hori da, oso ondo. Muy bien. Nik dauzkat hiru telebista logelan. Nik dauzkat hiru telebista logelan. Eta azkena. Venga, la última. 10. Nork dauka auto berri bat. Nork dauka auto berri bat. ¿Quién tiene un coche nuevo? Auto berri bat, un coche nuevo. Entre paréntesis, Mikelen ama. Mikelen ama. Nork dauka auto berri bat. 5 segundos. Mikelen amak dauka auto berri bat. Mikelen amak dauka auto berri bat. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te has visto? ¿Hondo? Venga, seguimos. Este ejercicio es bastante chulo. Vamos a formar la pregunta más adecuada para cada oración. Esto es, vamos a formar preguntas con nork, ser o non. Nork, que es quién, ser, que es qué, o non, que es dónde. Fíjate en el elemento que está delante del verbo. Ya te lo he comentado en el ejercicio anterior. Es súper importante el elemento que está delante del verbo. Te pongo un ejemplo. Adibidez. Nik dauzkat bi belarritako belarrian. Nik dauzkat bi belarritako belarrian. Pues sí, eso es un avión. Nik dauzkat bi belarritako belarrian. Joder, cómo suena. Erantzuna. Entonces, la pregunta sería, si nik dauzkat bi belarritako belarrian, ¿qué está delante del verbo? El verbo es dauzkat. Nik, ¿verdad? Entonces, nik dauzkat. Yo tengo 2 pendientes en la oreja. ¿Qué es lo que se está preguntando? Pues, ¿quién tiene 2 pendientes en la oreja? Porque delante del verbo está nik, no otra persona. Yo tengo 2 pendientes, no otro chico o otra chica. Yo tengo 2 pendientes. Entonces, preguntaríamos, ¿quién tiene 2 pendientes en la oreja? Nork dauzka bi belarritako belarrian. No sé si se ha pillado, pero bueno, yo creo que con unos ejemplos pues ya lo entenderás. Venga, lehenengo ariketa. Primer ejercicio. Amaiak dauka auto berri bat. Amaiak dauka auto berri bat. Delante de dauka, ¿qué es lo que tenemos? Amaiak. Entonces, ¿la pregunta qué es? ¿Cuál es la pregunta? Nork dauka auto berri bat. ¿Quién tiene un coche nuevo? ¿Sí? Amaiak dauka auto berri bat. Amaia tiene un coche nuevo. O sea, es Amaia la que tiene un coche nuevo, no otra persona. Amaia. Lo importante, se dice en euskera, galdegaia, es Amaia.
Bueno, segundo ejemplo. Zuek dauzkazue 3 belarritako belarrietan. Igual es complicada de leer esta, pero bueno. Zuek dauzkazue 3 belarritako belarrietan. Vamos a entender primero lo que quiere decir la frase. Zuek dauzkazue, vosotros tenéis, y además en plural, 3 belarritako, pendientes, belarrietan. ¿Belarrietan qué quiere decir? ¿En la oreja o en las orejas? Osondo, en las orejas. En la oreja sería belarrian y en las orejas belarrietan. Así que, zuek dauzkazue 3 belarritako belarrietan, vosotros tenéis 3 pendientes en las orejas. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Y para saber eso, nos fijamos en el verbo dauzkazue. ¿Qué está delante de dauzkazue? Zuek, vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? ¿Quién tiene 3 pendientes en las orejas? Nork dauzka 3 belarritako belarrietan. ¿Sí? ¿Se va pillando ya la dinámica? Venga. La siguiente seguro que la haces tú mismo. 3 zapi dauzkat nik sakelan. 3 zapi, pañuelo, dauzkat, tengo. Nik, yo, sakelan. Sakela es bolsillo. Entonces, 3 zapi dauzkat nik sakelan. 3 pañuelos tengo yo en el bolsillo. Entonces, delante de... Bueno, en castellano no se diría así, pero bueno. Vamos, que tengo 3 pañuelos en el bolsillo. ¿Qué es lo que está delante de el verbo? 3 zapi. Entonces, ¿qué es lo más importante? 3 zapi. Entonces, estamos preguntando, ¿qué tienes en el bolsillo? ¿Cuál sería la pregunta en castellano? Venga, 5 segundos. ¿Cómo se dice qué tienes tú en el bolsillo? ¿Qué tienes tú en el bolsillo? ¿Cómo diríamos esto en euskera? Venga, 5 segundos. Zer daukazu zuk sakelan? Zer daukazu zuk sakelan? Aurrera, laugarrena. 4 telebista dauzka neska batek etxean. 4 telebista dauzka neska batek etxean. Literalmente sería 4 televisores tiene una chica en la casa. 4 televisores tiene una chica en la casa. Entonces, delante de dauzka, ¿qué es lo que tenemos? 4 telebista. Y entonces, ¿a qué le estamos dando importancia? A que tiene 4 televisores esta chica. No otra cosa, tiene 4 televisores. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? ¿Qué tiene una chica en la casa? Venga, 5 segundos para decirlo en euskera. ¿Qué tiene una chica en la casa? Zer dauka neska batek etxean? Zer dauka neska batek etxean? Hurrengoa. 5. Esta es un poco ya diferente. Armairuan dauzka gure aitak 4 alkandora. Armairuan dauzka gure aitak 4 alkandora. Vamos a intentar entenderlo. Armairuan, en el armario. Dauzka, tiene. Gure aitak, nuestro padre. 4 alkandora. 4 camisas. En el armario tiene nuestro padre 4 camisas. Entonces, ¿a qué le estamos dando importancia? ¿A que tiene 4 camisas? ¿A que es nuestro padre el que las tiene? No. A que están en el armario. Armairuan dauzka gure aitak 4 alkandora. Etxean dauzka gure aitak 4 alkandora. Sukaldean dauzka gure aitak 4 alkandora. Estamos diciendo, armairuan dauzka gure aitak 4 alkandora. En el armario tiene nuestro padre 4 camisas. No en otro sitio, en el armario. Así que, ¿cuál sería la pregunta? ¿Dónde tiene nuestro padre 4 camisas? Bueno, si preguntásemos sería, ¿dónde tiene vuestro padre? Ya que la respuesta es gure. Venga,
¿Cómo diríamos dónde tiene vuestro padre 4 camisas? 5 segundos. Non dauzka zuen aitak lau alkandora? Non dauzka zuen aitak lau alkandora? ¿Y por qué no zuek aitak? Zuek sería vosotros, aitak, el padre. Sería zuen aitak, vuestro padre. Non dauzka zuen aitak lau alkandora? Hurrengoa, 6. Taberna hartan dauka mutil horrek lagun bat. Taberna hartan dauka mutil horrek lagun bat. Vamos a decirlo en castellano. Taberna hartan. Taberna ura quiere decir aquel bar. Taberna hartan sería en aquel bar. Repito, Taberna ura, aquel bar. Taberna hartan, esto ya lo hemos visto, en aquel bar. Taberna hartan dauka, en aquel bar tiene, mutil horrek, ese chico, lagun bat, un amigo. En aquel bar tiene ese chico un amigo. Vamos, que ese chico tiene un amigo en aquel bar. ¿A qué le estamos dando importancia? ¿Qué está delante de dauka? Taberna hartan. Entonces, ¿qué es lo más importante? A que el amigo de ese chico está en aquel bar. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Pues en castellano sería: ¿dónde tiene ese chico un amigo? ¿Dónde tiene ese chico un amigo? Venga, en euskera, 5 segundos. Non dauka mutil horrek lagun bat. Non dauka mutil horrek lagun bat. Eso es decir súper rápido. Non dauka mutil horrek lagun bat. Non dauka mutil horrek lagun bat. ¿Dónde tiene ese chico un amigo? 7. Zuk dauzkazu nire lau liburu bulegoan. Intenta entenderlo. Zuk dauzkazu nire lau liburu bulegoan. ¿Qué es lo que queremos decir? Zuk dauzkazu, tú tienes, nire lau liburu, 4 libros míos. Bulegoan, en la oficina. ¿A qué le estamos dando importancia? ¿A que están en la oficina? ¿A que son 4 libros? ¿A que son míos? No, le estamos dando importancia a que tú tienes esos libros. Porque delante de dauzkazu, delante del verbo, está zuk. Entonces, tú tienes 4 libros míos en la oficina. No otra persona, tú, con el dedo acusador además, tú tienes 4 libros míos en la oficina. Entonces, la pregunta ¿cuál sería? ¿Quién tiene 4 libros tuyos en la oficina? Venga, ¿cómo diríamos en euskera? ¿Quién tiene 4 libros tuyos en la oficina? 2 segundos. Nork dauzka zure lau liburu bulegoan? También se podría decir nork dauzka bulegoan zure lau liburu. No hay ningún problema. Pero lo importante es que estamos preguntando quién tiene. Nork dauzka zure lau liburu bulegoan o nork dauzka bulegoan zure lau liburu. Indistintamente. 8. ¿Qué tal vas? ¿Bien? ¿Te estás sintiendo cada vez mejor o cada vez peor? 8. Bi ordenagailu dauzka idoiaren aizpak lantokian. A ver si has entendido algo. Bi ordenagailu dauzka, 2 ordenadores tiene. Idoiaren aizpak, la hermana de Idoia, lantokian, en el lugar de trabajo. Bi ordenagailu dauzka idoiaren aizpak lantokian. Así que la hermana de Idoia
tiene 2 ordenadores en el lugar de trabajo. ¿Qué está delante del verbo? El verbo es dauzka, tiene. Pues delante está bi ordenagailu. Entonces, ¿qué es lo más importante en esta oración? Pues que la hermana de Idoia en el lugar de trabajo tiene 2 ordenadores, no 3, ni un fax, ni nada. Son 2 ordenadores y eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Zer galdetuko dugu. ¿Qué tiene la hermana de Idoia en el lugar de trabajo? Venga, 5 segundos para decirlo en euskera. 5 segundos dituzu. Zer dauka Idoiaren ahizpak lantokian? Zer dauka Idoiaren ahizpak lantokian? ¿Podemos decir zer dauka lantokian Idoiaren ahizpak? También, no hay problema. Zer dauka lantokian Idoiaren ahizpak o zer dauka Idoiaren ahizpak lantokian. Bederatzigarrena. Anderrek dauka anaia bat baserrian. Anderrek dauka anaia bat baserrian. Ander tiene un hermano en el caserío. Ander tiene un hermano en el caserío. Vale, ¿qué es lo que está delante del verbo? Anderrek. Entonces, Ander es el que tiene un hermano en el caserío y no otra persona. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? ¿Quién tiene un hermano en el caserío? ¿Quién tiene un hermano en el caserío? 5 segundos. Nork dauka anaia bat baserrian? Nork dauka anaia bat baserrian? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Azkena, 10. Zapi bat daukate emakume batzuek buruan. Zapi bat daukate emakume batzuek buruan. ¿Qué era zapi bat? Un pañuelo. Daukate, tienen. ¿Y por qué no dauzkate? Porque es un pañuelo. Si fuesen 2 sería dauzkate. Zapi bat daukate, tienen un pañuelo. Emakume batzuek, algunas mujeres, buruan. ¿Qué era buru? La testa, la cabeza. Buruan en la cabeza. Así que, zapi bat daukate emakume batzuek buruan. Un pañuelo tienen algunas mujeres en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Pues que tienen un pañuelo en la cabeza, no otra cosa, pero un pañuelo. Bueno, entonces estamos preguntando, ¿qué tienen algunas mujeres en la cabeza? 5 segundos para decirlo en euskera. Zer daukate emakume batzuek buruan? Zer daukate emakume batzuek buruan? Bueno, nada más por hoy, que nos ha quedado larguito. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal, que es gratis. Y si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción. Agur. Ez da izango beste goizerik. Egunatean dago haize hotza dakar. Ez da izango beste goizerik. Tronpatxerik ez, bizitza ez da euskeria. Edan haze arte beretik ez da azki izango galtzear zautelari. Edan haze arte